Hola chicos, otra vez sean todos ustedes bienvenidos a otra clase de razonamiento verbal y estilística con el profe Peter, o sea, tu profe favorito. En esta ocasión vamos a ver el tema de la estilística. ¿Qué es la estilística? Esta palabra que no tiene mucho en el examen, que de pronto surgió como una bomba para todos los aspirantes. Yo les voy a contar de qué se trata y de lo fácil que es resolver las preguntas que tienen en mayúscula la palabra estilísticamente. La estilística es la forma en la que los autores decoran sus textos. Para lograr este decoramiento, esta ornamenta, recurren a figuras literarias, recurren a un lenguaje figurado o recurren también a una prosa poética. Bien, hasta aquí todo parece tener sentido, pero quiero que entremos más a fondo. Hay una gran diferencia entre el lenguaje figurado, que es el lenguaje de las figuras literarias, de ahí el nombre, y el lenguaje literal, ¿de acuerdo? En el pizarrón brevemente está explicado lo que les acabo de mencionar ahorita. La palabra estilística proviene de la palabra estilo. El estilo es la forma con la que un autor embellece sus textos, los maquilla. Esto es posible, como les decía, gracias a un lenguaje figurado. ¿Cuáles son las diferencias entre el lenguaje figurado y el lenguaje literal? Ahorita se las menciono. El lenguaje literal es el lenguaje que usamos todos los días para nombrar las cosas que conocemos. Si yo a ustedes les digo, estoy ahorita dando una clase, esa expresión sería 100% literal. Si yo les menciono que, no sé, en los parques hay árboles, esa expresión sería también 100% literal. ¿Por qué? Porque nombran estas dos expresiones la realidad que conocemos, por supuesto, por los nombres con la que la conocemos. En el caso del lenguaje figurado, para nombrar la realidad, usamos figuras poéticas. Estas herramientas que embellecen el lenguaje para demostrar quizá una capacidad creativa en nosotros o simplemente porque nos gusta hablar como si lleváramos poesía dentro de nuestro cuerpo. Les pondré entonces a continuación una frase literal y esa misma frase literal la modificaré para que sea una frase figurada. Misma idea, diferente tipo de lenguaje. La frase que tengo aquí como modelo del lenguaje literal es: Roxana tiene el cabello negro. Ahora, esta frase yo la voy a pasar a lo figurado. Encontramos su contraparte, que es: en el cabello de Roxana se esconde la noche. ¿Alcanzan a ver la estilística de este segundo enunciado? La respuesta tendría que ser sí. ¿Por qué? Porque la noche, sabemos nosotros, no se esconde en el cabello de ninguna mujer, sino que la noche es algo que está por encima de todos nosotros a cierta hora del día. Sin embargo, la expresión recurre a la personificación, que es una figura literaria. Más adelante veremos este tema de las figuras, para crear el lenguaje figurado y decirnos entonces que el cabello de Roxana es una especie de cueva o cualquier otro escondite en donde cabe la noche. ¿Se imaginan de qué tamaño sería el escondite donde quepa la noche? En este caso es el cabello de una mujer. Este tipo de lenguaje lo usaban mucho los poetas de los siglos anteriores. Hoy en día los poetas de esta época no usan tanto las figuras literarias. Yo los invito a que vayan a consultar la obra de los diferentes autores y autoras de los diferentes siglos para que ustedes mismos descubran esto de las figuras literarias que les estoy contando ahorita. También vemos esto de las figuras muy recurrente en las canciones. Cualquier canción que tú estés escuchando va a tener una figura literaria. Ahora, ¿cómo responder entonces a la pregunta que nos dice ¿cuál enunciado enriquece estilísticamente mejor a la lectura anterior sin alterar el contenido de la misma? Tu respuesta será siempre
y esto es algo fabuloso porque nunca nos equivocamos con esto, aquel inciso que tenga una figura literaria. Así como me escuchaste, si tú estás leyendo la pregunta que dice estilísticamente con mayúsculas, tú tienes que buscar el inciso que presente un lenguaje figurado, el inciso que esté decorado con alguna figura o con algún artificio del lenguaje para que saques bien esa pregunta. ¿Sale? Veamos el siguiente ejemplo para poner en práctica lo que hemos estado revisando en este video. La luna sonreía al almirante que buscaba su brújula en la oscuridad de aquel navío. Ese sería un segmento que aparecería en tu prueba, suponiendo que este fuera, ¿no? Pregunta: ¿cuál enunciado añade y enriquece estilísticamente mejor los enunciados de la lectura anterior sin negar lo que en ellos se expresa? Quiero hacer un paréntesis en esta pregunta. Nosotros vamos a preocuparnos por la palabra estilísticamente, ya que es la palabra que nos dirá que nuestra respuesta sí o sí tiene una figura literaria. Esta expresión de añadir o enriquecer no es válida para contestar mi ejercicio, es un distractor. Lo mismo pasa con la última expresión de la pregunta, sin negar lo que en ellos se expresa. Le haremos caso solamente a esta palabra, estilísticamente. Ahora bien, tomando en cuenta que este ejercicio se trata de una pregunta de estilística, yo tengo que buscar entre mis incisos una figura literaria. Cabe mencionar que en todos mis incisos de la sección de estilística voy a encontrar frases entre puntos suspensivos. ¿Esto qué quiere decir? Que estas frases pertenecen a una lectura mayor, pero a ti en tus incisos solo se te pondrá un fragmento de esa lectura. Que haya puntos suspensivos antes o que haya puntos suspensivos después, quiere decir que esta frase dentro de su texto tiene palabras antes y tiene palabras después. Fin del paréntesis. Ahora sí, si yo tengo que buscar una figura literaria, voy revisando inciso por inciso, descartando los que no tengan una figura hasta quedarme con aquel que presente una figura literaria. En este caso, la expresión de aquel navío no presenta ninguna figura literaria, es una expresión del lenguaje figurado y yo lo voy a poner aquí, lenguaje figurado. Me equivoqué, perdón. Es lenguaje literal, ¿sale? Lenguaje literal. Recuerden, el lenguaje literal es el que usamos todos los días para nombrar las cosas. Entonces, yo descarto el inciso A porque tiene lenguaje literal. La luna sonreía. Aquí ya encontramos lenguaje figurado, que es lo que estoy buscando, una figura literaria. Lenguaje figurado. ¿Cómo yo sé que hay lenguaje figurado? Por la expresión la luna sonreía. Sabemos que la luna no sonríe, no es un ser vivo como tal. Entonces, al atribuirle una cualidad humana a la luna, en este caso la cualidad de la sonrisa, creamos una figura literaria que se conoce con el nombre de personificación. Repito, personificación. Esta figura consiste en personificar a los objetos y atribuirles cualidades que les son propias a los humanos únicamente. Entonces, como este inciso presenta una figura literaria, que es la de la personificación, este inciso sería mi respuesta correcta. Leo los demás incisos solo para descartarlos. Buscaba su brújula, lenguaje literal. En la oscuridad, lenguaje literal. No se olviden de contestar los ejercicios correspondientes a esta pregunta de estilística que están en la carpeta de actividades. Yo soy el profe Peter y esto ha sido tu profe favorito. Hasta luego.